Hermano, hermana, Dios te ama. Por eso me ha traído de tan lejos y me dijo el Señor, habla lo que yo te he mostrado. El Señor me dijo, ve y cuenta porque a ese pueblo es rebelde y desobediente. A pueblos rebeldes te llevaré para que se convirtáis. Pero ay de aquel que no crea este testimonio, juicio caerá, porque de acuerdo a la palabra de Dios está escrito. Yo no le pedí al Señor que me llevara a ese lugar. Yo no le dije, Señor, llévame, sino que a Él le plació llevarme en unos días, 5 días de ayuno. Pero Él me llevó en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, que el infierno ha sido creado para el diablo y sus ángeles, pero muchos están yendo ahí por desobedientes. Y el Señor me decía, le dije, Señor, yo no quiero estar en este lugar, sácame de este lugar, Señor. Y el Señor me dijo, es necesario que veas todo eso, hija, para que cuentes a la humanidad que el infierno existe, así como el cielo, me decía el Señor. Iba caminando con el Señor por un túnel muy oscuro. Y el infierno no se compara a nada en esta tierra, hermanos. Es peor que un horno de fuego, que no puedes aguantar el fuego. Porque una cosa es que yo te cuente y otra cosa es que tú lo vivas. Le dije, Señor, ya no quiero estar aquí, sácame de este lugar, Señor. Y el Señor me dijo, hija, es necesario que veas todo eso para que cuentes a la humanidad que el infierno existe así como el cielo. En eso me muestra el Señor, así como los granos de arena que no puedes contar, millones de almas caían al infierno y gritaban, ¡ay! ¡Me quemo! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor derramaba sus lágrimas y decía, mientras estabas en vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y las llamas le envolvían y desaparecían. Y yo le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de aquí. Y el Señor me dijo, hija, es necesario que veas. Ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra un túnel grande, oscuro. Y había muchas almas que tenían una vestidura, pero no una vestidura blanca, sino prieta, sucia. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dijo, estas son aquellas que no han aceptado a Cristo en su corazón. Porque la palabra del Señor dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame. Y el Señor me dijo, hija, es necesario que veas todo eso. En eso me lleva a un lugar donde estaba al Papa Juan Pablo II, le he visto en este lugar. Y muchos se han levantado contra mí, han querido cortarnos las redes sociales, pero aún así seguiré predicando la verdad y no me callaré. Estaba en ese lugar y él gritaba, ¡ay! ¡Me quemo! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le decía, tú sabías muy bien mi palabra, pero lo predicabas al contrario. Y las llamas le envolvieron y desapareció. Y le dije, Señor, ya no quiero estar aquí, saca. El Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra. Estaba ahí, ese cantante muy famoso, Michael Jackson. Estaba en ese lugar y gritaba, ¡ay! ¡Me quemo!
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le dijo, mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y las llamas le envolvieron y desapareció. Y él me dijo, dile a la humanidad que no escuche mis canciones, porque cada vez que lo hacen los demonios me atormentan. Dile que estoy aquí. Y las llamas le envolvieron y desapareció. En eso el Señor me dice, ven hija, te voy a mostrar algo más. Y me mostró a esa cantante Selena, estaba en ese lugar también y gritaba, ¡ay! ¡Me quemo! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le dijo, mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y las llamas le envolvieron y desapareció. En eso le digo, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de este lugar. Señor me dice, hija, es necesario que veas todo esto, para que cuentes a la humanidad que el infierno existe así como el cielo, porque aún mi iglesia no cree que el infierno es real. En eso el Señor me dice, ven hija, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra, había una mujer que se echaba como un perfume, pero no era un perfume. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dijo que eso significaba la vanidad. Y ella gritaba, ¡ay! ¡Me quemo! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y las llamas le envolvieron y desapareció. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra que un borracho recién acababa de morir aquí en la tierra y caía como una flecha de fuego a ese lugar. Y él gritaba, ¡ay! ¡Me quemo! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le dijo, mientras tuviste vida, tuviste tiempo para ponerte a cuentas conmigo, pero ahora ya nada se puede hacer. Y las llamas le envolvieron y desapareció. Porque la palabra del Señor dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, abominables, los homicidas, los hechiceros, los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y yo le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de este lugar. Y el Señor me dijo, hija, ven, es necesario que veas todo eso para que cuentes a la humanidad. En eso me lleva a un lugar y me muestra que habían niños también en ese lugar. Y yo le dije, Señor, ¿también los niños van a ese lugar? Sí, me dice. Y ellos gritaban, ¡ay! ¡Me quemo! Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame un segundo para ir a la tierra y ponerme a cuentas contigo. Y ellos estaban ahí porque miraban dibujos satánicos. Por eso la palabra de Dios te dice a ti, padre, madre, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de Dios, no se apartará de Él. Y en eso le dije, Señor, ya no quiero verme. Sácame de aquí, Señor. Y el Señor me dijo, hija, ven, es necesario que veas todo esto. En eso me muestra. Muchos cristianos estaban ahí. Aquellos que habían aceptado a Cristo en su corazón. Y había una mujer que tenía su faldón largo, su cabello largo.
Y le dije, Señor, ¿también los cristianos están aquí? Sí, me dijo. Pregúntale por qué está aquí. Y ella me dijo, estoy aquí por falta de perdón. Diles que el infierno es real, que el infierno existe. Y las llamas le envolvieron y desapareció. Porque la palabra de Dios dice, mas si no perdonáis las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por falta de perdón estaba en ese lugar. Y yo le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar, sácame de aquí. El Señor me dijo, hija, ven, necesario que veas todo esto. En eso el Señor me dice, hija, te voy a mostrar a un familiar tuyo. A ese familiar le predicábamos la palabra. Con mi madre íbamos, predicábamos la palabra, pero la muerte lo alcanzó en un día menos esperado. Porque Dios te habla hasta el último momento de tu vida. Y él gritaba, ¡ay! ¡Me quemo! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él estaba ahí por idólatra, porque nunca quiso arrepentirse. Estaba en ese lugar, adoraba ídolos. Como dice la palabra, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no caminan. Yo le dije, Señor, ya no quiero estar en este lugar. Sácame de este lugar. Y en eso el Señor me dice, hija, ¿quieres conocer mi reino? En eso descendí de ese lugar. Y había unas puertas grandes de oro. Y había, el cielo no se compara a nada en esta tierra, iglesia. Y en eso había un trono grande, que más grande que el tamaño del cielo. Y había una voz potente. Y me dijo, como una voz de trompeta, hija, bienvenida a mi reino. Y eso es nuestro Padre Celestial, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, porque ciertamente el que lo mira morirá, dice su palabra. Él es santo, 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 santo. En eso caminaba. El Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra una grande mesa de oro, con utensilios de oro. Y me dice, yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dijo, eso significa las bodas del Cordero. Porque dile a mi iglesia que todo ya está preparado, que todo ya está listo cuando yo venga por mi iglesia, me decía el Señor. Y en eso el Señor me dice, siéntate. Y yo me senté y me dio una copa de oro con vino y en una mano un pan. Y me dijo, come este pan. Este pan representa mi cuerpo, el cual di por la humanidad. Y me dice, bebe esta copa. Ese vino representa mi sangre, el cual di por la humanidad. Y yo comí ese pan, ese vino. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. Iba caminando con el Señor y veo unos árboles de manzana, esa fruta que no hay aquí en la tierra. Yo tenía ganas de comer esa manzana. Y el Señor me dice, come. Y yo comí. Pero abajo había un león. Yo tenía miedo tocar ese león. Y el Señor me dice, tócalo, no te va a hacer nada. Y lo toqué y no me hizo nada. Porque el Señor dice su palabra, que Él tiene cielo nuevo y tierra nueva. Todo es nuevo arriba, ya no habrá maldad. No habrá pecado. Y en eso el Señor me dice, ven, hija, te voy a mostrar algo más. En eso había
una fuente de agua. Y yo quería tomar esa agua. Y el Señor me dice, hija, toma. En eso me tomé esa agua. Y no solamente tomé, sino me dijo, habían 2 ángeles que estaban allí. Y me dicen, sumérgete. Y yo me sumergí. Y me dijeron los ángeles, ahora sí levántate. Porque esa agua significa la santidad. Me dijo, ahora sí levántate. Y me vistieron con mis sandalias de oro, mi corona de oro y mi vestimenta blanca. Y me dijeron, ahora sí eres apta para entrar al reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Rima Santa Rabasaya. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra un cántico muy hermoso que no se compara en esta tierra. Y cantaban un cántico los ángeles y todos los que estaban allí, un cántico, aleluya. Pero era un cántico que no se puede comparar en esta tierra. Y en eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra que venía uno cantando y danzando. Y todos tenían el mismo rostro. No podías diferenciar quién era quién, porque todos sus rostros eran resplandecientes. Y me dice, hija, el que viene adelante es David. Y el segundo es Pedro. Y así me mostró los discípulos. En eso el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra un grande libro. Un libro grande, gigante, gigante. Y habían muchos nombres que estaban brillando como más que el brillo del sol, más que el brillo de la luz del día. Y habían la mitad del libro que estaban nombres así, borrados. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dijo, esto significa el libro de la vida, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 20:15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el Señor me dijo, yo le dije, Señor, ¿qué significa esos nombres que están borrados? Y el Señor me dijo, estos son aquellos que se han alejado de mis caminos, porque Él los borraba. Porque Él tiene la autoridad de borrar los nombres del libro de la vida, Jesús de Nazaret. Y había muchos nombres que estaban escritos con brillo de oro, como el sol. Y me dije, Señor, ¿qué significa eso? Me dijo, estos son aquellos que han entregado su vida a Cristo. Porque la palabra del Señor leíamos en Éxodo 32:33. Quien tiene la autoridad, así dice su palabra. Quien tiene la autoridad de borrar los nombres del libro de la vida es Jesús. 32:33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. En otras palabras, yo borraré de mi libro. Y el Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra una habitación donde estaban todas las vestimentas. Vestimenta blanca, corona de oro, sandalias de oro, nombre por nombre. Y me dijo, ya hija, todo está preparado, ya todo está listo cuando yo venga por mi iglesia. Y en eso el Señor me dice, ven, hija, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra una grande mazorca de maíz de oro. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y había unos granos de maíz que se estaban desboronando. Y el Señor me dijo, esto representa a mis jóvenes.
Y aquellos granos que se han desboronado son aquellos que se han alejado de mis caminos. Porque los jóvenes tenemos que marcar la diferencia. Son la futura generación que el Señor quiere levantar para hacer nuevas las cosas. Y en eso el Señor me dice: hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me lleva a un lugar donde estaba una mujer con una vestimenta resplandeciente, muy hermosa. Y el Señor me dice: ella es María. El instrumento por el cual yo vine a esta tierra, la usé. Pero muchos la adoran a ella en la tierra, porque la palabra de Dios nos dice, en 1 Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay salvación por la Virgen del Chapi, por el santo San Martín de Porres, o porque es santo. Solamente Jesús es el camino para que nos lleve a la vida eterna. Y solamente Él. Solamente Él. Y ella tenía 2 niños. Y en eso me lleva a un lugar donde estaban muchos niños. Y ahí estaban muchos niños. Y esos niños me preguntaban y me decían: ¿sabes quién es mi mamá? ¿Sabes quién es mi papá? Me decían. Y yo le dije, el Señor empezó a derramar sus lágrimas. Y me dijo, dije: Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dijo: estos son los niños abortados aquí en la tierra, me dijo. Ay de aquel que no se arrepiente de ese pecado, porque mi palabra dice: ningún homicida entrará al reino de los cielos. Y en eso el Señor me dice: hija, porque desde el que el bebé está en el vientre de su madre, me dijo el Señor, ya tiene vida. ¿Y cuántos en la iglesia no se arrepienten de su pecado? Pero el Señor es bueno, te ha traído en esta tarde para hablarte. En eso el Señor me dice: hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra un lugar donde estaban unas bolsitas así de oro. Y yo antes no sabía lo que era diezmar, ofrendar. Y mi bolsita estaba pequeñita. Y el Señor me dice: todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, arriba el Señor también lo hace. Y en eso me muestra. Y eso significa, le dije: Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dijo: esto significa, porque hay una recompensa arriba en el cielo, hermanos. Esa es la recompensa de cada uno de mis hijos, me dijo. Y de ahí el Señor me dice: ven, hija, te voy a mostrar algo más. En eso el Señor me muestra, así como un albañil. ¿Cuántos son albañiles aquí? ¿O cuántos conocen a un albañil? Así como el albañil construye tu casa, así Jesús de Nazaret construye nuestra casa. Me mostró, había uno donde estaban los ladrillos recién comenzando, ladrillos de oro, otra casa que ya estaba a la mitad y otra casa que ya faltaba ya terminar. Y el Señor me dice: así como trabajan mis hijos en la tierra, así trabajo yo arriba en los cielos. Porque dice la palabra de Dios, que dijo Jesús: yo voy a preparar moradas para vosotros. Jesús está preparando tu morada. En eso el Señor le dije, me dice: hija, ven, te voy a mostrar algo más. En eso me muestra que había una hermana que estaba orando en la tierra. ¿Cuántos sabemos que Dios nos oye? Cuando tú lo haces de todo corazón, Él te oye. Cuando tú eres sincero con Él, Él te oye. Y esa hermana estaba pidiendo una petición. Y llegaba
a la presencia de Dios. Me dice, hija, ven, mira, ya le respondí su oración. Y era un cajón muy inmenso, inmenso, que no tenía fin. Y yo le dije, Señor, yo no me quiero ir desde aquí, déjame quedarme contigo. Y el Señor me dijo, hija, es necesario que regreses a la tierra, porque Él me llevó en el espíritu. Es necesario, hija, que regreses a la tierra y cuentes a la humanidad que el infierno existe así como el cielo, me dijo el Señor. Y yo le dije, Señor, si no me creen, no temas, porque yo seré tu testigo fiel. Ay de aquel que no te oye, ay de aquel que no te escucha. Porque todo está escrito aquí.